Entonces, la Biblia dice que Dios puede ser conocido básicamente de dos maneras. La Biblia dice que Dios puede ser conocido por los que nosotros denominamos incrédulos o inconversos. Dicen Romanos que la misma naturaleza manifiesta que hay Dios. Que por cuanto los hombres dicen que mirando la naturaleza conocieron, obviamente limitadamente, algo de Dios, no lo honraron como a Dios. Entonces es un aspecto, o sea, ningún ser humano inteligente, medianamente inteligente, mirando la naturaleza. Cuando hablo de la naturaleza estoy hablando de la flora, de la fauna, el mar, el cielo, las estrellas, todo. Ningún hombre medianamente inteligente podría decir que no hay Dios. Definitivamente es irrefutable. Entonces, voy a hacer un paréntesis. Los papitos que trajeron a sus hijitos, ya saben, lo tienen en sus brazos o lo lleva al cuarto de allá, o tercero le pone cloroformo, ¿ya? Pero no corre por la sala, ¿ya? Porque la distracción, Daniel Castillo, Jorge, cualquiera que podría estar conversando, haciendo otra cosa, no nos aporta para lo que Dios quiere decirnos en esta hora, ¿ya? Bien, cierre paréntesis. Estaba hablando de qué, de Cristóbal Colón, ¿no? La segunda manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. No hay otra manera. La manera correcta de conocer a Dios no es a través de la religión, es a través de Jesucristo. El más grande esfuerzo que los hombres hacen para conocer a Dios se llama religión, llámele cualquier nombre. Pero el hombre no alcanza, no tiene resultados concretos porque el hombre tiene un problema. El ser humano es un pecador y Dios es santo. Y el hombre no se puede limpiar de esas trabas y de la incredulidad y de la ignorancia y de un montón de cosas que provoca el pecado. Pero cristianismo significa la más alta expresión del amor y de la gracia de Dios. Es Dios mismo viniendo al hombre en la persona de Jesucristo. El hombre perdió el reino de Dios en el comienzo, ahí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva se independizaron de Dios. Pero Jesucristo nos trae el reino y Él es el rey de este reino. Por eso es que cuando Él comienza su ministerio dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que el Señor nos trae la revelación de Dios. Pablo dijo esto: todo lo que Dios es lo encontramos en la persona de Jesucristo. O sea, alguien podría imaginarse a Dios. A no ser que conozca a Jesucristo, esa imaginación es equivocada, porque Dios se dio a conocer en la persona de Jesucristo. Ahora, por esa razón es que Jesús, cuando viene a esta tierra, Él habla con los seres humanos, con los de su tiempo y con los otros que vendrían, incluyéndonos a nosotros. Cuando le hacen la pregunta, Jesús está hablando con sus discípulos, dice: muchachos, en un tiempo más yo voy a partir, ya no voy a estar con ustedes, yo voy a ir a un lugar donde ustedes también podrán ir. Y en esa conversación de la eternidad y de la morada de Dios, los discípulos le preguntan: Señor, y no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Y Jesús hace esta declaración extraordinaria, esta declaración radical, esta declaración que no tiene lugar, no da lugar a enmiendas. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. En el original yo soy la realidad. ¿Qué es la realidad? Porque fíjate, a veces nosotros hacemos cosas que no obedecen a la realidad, que no obedecen a la verdad. Y yo soy la vida. Me voy a explicar rápidamente eso. Si Él es el camino, lo que está diciendo es que para nosotros conocer a Dios, la única manera es caminar con Él. Quiere decir que en ese camino, en la universidad de Dios, por así decir, hay enseñanzas, hay principios que Dios nos entrega a nosotros para ir conociendo más cómo es Dios.
Por eso que Él es el camino. Un camino no es para contemplarlo, un camino no es para estudiarlo, un camino es para caminarlo. Así que a los seguidores de Jesús en el comienzo les llamaban los del camino. Decían, ellos son los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Ellos son los que van conociéndolo y conociéndolo. Pablo dijo, van de gloria en gloria, van de triunfo en triunfo. Los del camino. Él es el camino. Tú y yo estamos en el camino. Tú y yo somos del camino. Y no tenemos que apartarnos del camino. No tenemos que perder el camino. El camino para nosotros no es una religión. El camino es una persona. Y nosotros mientras caminamos en esta vida, caminamos íntimamente relacionado con una persona viva y real llamada Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dentro de nosotros es el que nos enseña las verdades de Cristo. El Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro consolador. El Espíritu Santo nos muestra las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, trayéndonos luz para que nosotros disipemos con la autoridad de Cristo las tinieblas y podamos caminar este camino. Él es la verdad, Él es la realidad. A ver, hay gente que hace cosas e incluso cristianos, tú vas a sus casas y ahí tienen la hojita de palqui pegada detrás de la puerta. Ahí tienen la herradura. Si siempre me pregunté, ¿cómo pudo haber gente creyendo que al diablo le puede pegar con una herradura al diablo? ¿Cree usted que una herradura le va a pegar al diablo? Pero no sé. Y tú los ves y son cristianos. Cristianos que le ponen la cosita roja a la guagüita para que no le hagan mal de ojo. Son cristianos. Entonces uno le pregunta, ¿y de dónde sacaste eso? Bueno, dice que me lo dijo la tía o la vecina, o la tía ya. ¿Y qué le dijo a la tía? Bueno, la tía se la dijo mi abuela. Ah, ya, ¿y quién se lo dijo a su abuela? Bueno, creo que fue la otra abuela, ¿cierto? Ya. Y empiezan a asumir verdades que vienen de abuela a abuela, que como le tienen tanta reverencia al dicho de la abuela, uno dice, no le venga a cantar a Dios, vaya a cantarle a... No, ya. Pero el tema es que la gente no se interesa mucho en saber la realidad, de dónde viene, de dónde se origina. Y hay un montón de falsas creencias que no se originaron en Dios, se originaron en la ignorancia, se originaron en el mismo diablo, se originaron en la mentira, se originaron en los demonios. Por eso Jesús dice, yo soy la realidad. Cuando tú le conoces a Él, conoces la realidad. Conocerás la realidad, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Por eso necesitamos cada día que Cristo se nos revele más y más para ir conociendo la realidad. Hay un montón de cosas que uno tiene, carga, porta en la vida que son miedos. Y de repente pides a Dios que te ilumine y te das cuenta que estás creyendo mentiras. Hay personas que caminan toda la vida mirando el suelo. Así tienen miedo de mirar arriba, como diciendo soy feo, no sirvo, no valgo, no tengo, no sé, no puedo, soy pobre, ¿para qué nací? No debo nacer, nadie me quiere, ¿no? Y cuando uno le habla del Señor y empiezan a mirar la bendita palabra de Dios, ellos empiezan a abrir sus ojos, porque eso me pasó a mí, y empiezo a sacar las mentiras que el diablo me dijo, a lo mejor a través de mi mamá que habló equivocadamente, de mi papá, de los amigos, de los profesores, de alguien que nos mintió con respecto a nosotros. Y después empezamos a darnos cuenta que cuando viene la realidad y tú cambias, sacas esa mentira y abrazas la verdad, el diablo huye. Porque cuando viene la luz, entonces el diablo huye, porque él ama las tinieblas y no ama la luz. Bendito sea su nombre, porque Él es la verdad para nosotros. Amén. Y Él es la vida. O sea, Señor, a mí me dijeron que tomar Vilsipap era la vida. A mí me dijeron que tomar la Coca-Cola era la vida. A mí me dijeron que fumar Marlboro, estoy hablando de los reclames del año Ñauca, era la vida. A la final, que era la chispa de la vida. A la final, la vida no es la que te da el mundo,
la que te da los apetitos de la carne o la que te da el transgredir las leyes de Dios. La vida es una persona, es Jesucristo. Así que Juan decía, el que tiene al Hijo de Dios en su corazón, ¿tiene qué cosa? La vida. Pablo era un fascinado, era un radical, era un apasionado por la vida. Él decía, a fin de conocerle. Decía, yo fui fariseo de fariseos, yo estudié en la mejor universidad de mi tiempo, a los pies de Gamaliel. Yo era de sangre pura, hebreo de hebreos. Yo era de la mejor religión de mi tiempo, yo era un fariseo. Pero de esas cosas yo no me glorío. De lo único que yo me glorío es de la excelencia del conocer a Jesucristo. Por eso que si hay un hambre, si hay una ambición que tiene que haber en tu vida, tiene que ser todos los días. Quiero conocerte más, Señor. Quiero que te reveles más a mi vida, Señor. No quiero pasar un día de mi vida sin que tú te reveles a mí, porque en la medida que te revelas a mí, entonces mi vida empieza a ser más abundante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir a mi propia vida es ganancia. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ya. Entonces Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo les quiero dar algunas palabras, algunas claves de sabiduría en el camino. O sea, me voy a acentuar que como estamos en el camino, necesitamos aprender algunas cosas muy importantes para vivir. ¿Ya? Entonces, me gusta a mí pensar en cada circunstancia, ya sea positiva o negativa, me gusta pensarla como un nuevo comienzo. Nosotros hemos dicho más de alguna vez, todo final es un nuevo comienzo. Diga, todo final es un nuevo comienzo. Había un rey que estaba queriendo recibir instrucciones de cómo gobernar su reino. Le pidió a todos sus magos que le dieran una máxima, le hicieran una máxima, le escribieran una máxima, en donde leyendo esa máxima pudiese en realidad esa máxima servirle para todos los momentos de la vida. Así que le trajeron unos tremendos montones de libros escritos y ninguno de ellos le sirvió. Un chiquitito le pasa un papel, un niñito le pasa un papel al rey y el rey lo leyó y ese papel decía, como decía Francis, esto también pasará. Y desestimó el papel y seguía buscando hasta que un día se le ocurre abrir el papel y empezó a darse cuenta que realmente la máxima que le había pasado al chiquito era llena de sabiduría. Esto también pasará. Así que cuando le estaba yendo súper bien, él leía, esto también pasará, así que ten cuidado, sé humilde. Pero cuando estaba por el suelo, cuando se sentía como el ajo, el ajo, a los que les gusta el ajo no resulta esta palabra, pero a los que no nos gusta el ajo era como el ajo. Cuando se sentía súper mal, leía el papelito y el papelito decía, esto también pasará. Así que se animaba. Qué bueno que no voy a sufrir por mucho tiempo. O sea, por la noche durará el lloro, dice el Salmo, y a la mañana vendrá, ¿qué cosa? La alegría. Así que todo final es un nuevo comienzo. Escuche, diga conmigo, Dios es el maestro de los nuevos comienzos. Diga conmigo, Dios ama los comienzos. Claro, mire, dice la Biblia que Él es el alfa y la omega. Él es el principio, el fin. Él comenzó la vida, Él comenzó la tierra, Él comenzó los animales, Él comenzó las plantas, Él comenzó los mares, Él comenzó las estrellas, Él comenzó a la gente, Él comenzó los eventos, Él comenzó el universo, Él te comenzó a ti, Dios te dio inicio a ti. Y sabe que entonces a Dios le gustan los nuevos comienzos. Porque es importante considerar esto como primer punto, porque a veces nosotros cometemos errores desafortunados en nuestra vida. Y a veces cometemos pecados en nuestra vida y a veces nos metemos en situaciones muy difíciles en nuestra vida que urgentemente necesitamos un final y necesitamos ¿qué cosa? Un nuevo comienzo. Por circunstancias difíciles necesitamos un nuevo comienzo. Hay mucha gente en el mundo que vive desesperanzada,
pensando que su vida no tiene propósito, pensando que ya llegó al final de los finales y que ahora le espera la muerte. Y Dios viene para decir: hijito, si tú pones tu confianza en mí y recibes mi amor, yo te doy mi perdón, yo te doy de mi espíritu, yo te doy mi vida y comienza en ti una nueva vida. El apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Ahora, ponga atención en esto. Escuche al dolor. Escuche al dolor. El dolor es un malestar por algún desorden. Escuche al dolor. A mí no me gusta el dolor. Mi esposa me dice que yo soy muy poco tolerante al dolor. Hay personas que fueron muy dañadas psicológicamente, por lo tanto, cuando enfrentan situaciones difíciles, huyen porque le tienen miedo al dolor. Hay personas que ven una jeringa, los varones 40, 50 años, y transitan así como que les van a hacer una tortura con electricidad. Y es una jeringa, ¿no? El dolor, pero escuche, el dolor es un malestar creado por algún desorden. Y este no es realmente un enemigo. El dolor no es un enemigo, es una señal, es un recordatorio, un mensajero diciéndote que hay un enemigo. El dolor. Cuando nosotros éramos niños, ¿cuántos de ustedes alguna vez tocaron una plancha caliente? Eso quema. Y el dolor nos hizo alejar rápidamente la mano. ¿Por qué? Porque el dolor le advierte de algo. El dolor prevé cosas. Por eso haga cambios para protegerse a sí mismo del daño. Porque el dolor es una señal. Y cuando aparece el dolor es una señal que tienes que hacer cambios. Cuando aparece el dolor en tu cuerpo es una señal que tienes que hacer cambios. Si a lo mejor la enfermedad del dolor te viene por una mala alimentación, entonces es una señal que tienes que cambiar tu alimentación. Si es porque no has descansado bien, es una señal que tienes que descansar bien. El dolor es una señal que te anuncia que tienes que hacer cambio. Si las cosas van mal en tu vida, entonces es tiempo de tomarlo seriamente. Es tiempo de considerar seriamente lo que está pasando, porque el dolor habla. Así que si estás en una situación difícil que te hace doler, entonces aquí el Señor te dice: inicia cualquier cambio que sea necesario en tu vida. Empieza a cambiarlo. Ya estuviste en el pasado, ya estuviste en el pecado, ya estuviste en la tristeza, ya estuviste en la pobreza. Entonces por esa razón no te quedaste ahí, no te quedaste satisfecho allá. Porque si no, habrías permanecido allí. Entonces tienes que salir de ahí. No vuelvas al dolor. No vuelvas a las circunstancias que te hacen sufrir. Es tiempo de cambios. Es tiempo de grandes cambios en tu vida. Entonces, ¿cuál es mi palabra? Es que te levantes. Que no te quedes tirado ahí. Es tiempo para nuevos comienzos. En la vida nosotros cometemos malas decisiones. A veces hacemos giros equivocados y devastadores en la vida. Y llegamos a estar severamente dañados por causa de nuestros pecados. Y cuando estamos en la zona del dolor, vienen pensamientos suicidas alrededor de nuestra mente, burlándose de nosotros, desafiándonos a tomar malas decisiones. Pensamientos tóxicos aparecen como un imán en nuestras vidas, haciendo o diciéndonos que tenemos que romper algo o romperlo mucho más de lo que está. Y cuando estamos en esa condición, es que necesitamos un nuevo comienzo. Necesitamos una segunda oportunidad. Y esta, hermanos, es la razón por la que nosotros amamos tanto a Jesús. Porque Jesús es experto en nuevos comienzos. Jesús se levanta las vidas más deterioradas y las vuelve a hacer caminar. Nosotros nos decepcionamos de la gente. Nosotros decimos: con este no voy más. Aun cuando hayamos recibido, póngame atención, la enseñanza de recorrer la milla extra, muchas veces nos llegamos a una zona de comodidad y pensamos que lo hemos hecho todo. Uno de los grandes peligros, hermanos, de que Dios nos prospere, porque yo oro y yo creo que Dios quiere prosperarnos.
pero a su vez yo oro que Dios los prospere a ustedes, pero siempre que los mantenga también con un corazón correcto con respecto a la prosperidad. Porque hay gente que llegaron desesperados por Dios, aprendieron de su amor, aprendieron de su perdón, recibieron de su gracia, aprendieron sus principios, hicieron funcionar sus principios, pero cuando ya pasó el dolor, cuando ya pasó la circunstancia difícil y llegaron a un lugar de confort, ese periodo, ese status quo lo hicieron como su última habitación. Ya se olvidaron de la necesidad humana, ya se olvidaron que viven en un mundo de 7,000 millones de personas, y se olvidaron que más de la mitad del mundo todavía no conoce a Jesucristo. Ya se olvidaron que hay un cielo, que hay un infierno, porque pareciera que ellos ya llegaron al cielo. Entonces a esa gente a veces es necesario que Dios les remueva algo un poquito. Es necesario que a veces algo les pase para que se den cuenta que definitivamente nunca se tienen que olvidar de donde fueron sacados, y nunca se tienen que olvidar que si salieron de la zona del dolor es para ayudar a otros a salir de esa situación. Hay una segunda clave. Es importante que aprendas a despreciar las cadenas que te atan. Escúchame, hay cosas que Dios ha hecho por ti, pero hay algunas otras cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Ponga atención. Ahí viene saliendo Moisés de Egipto. 400 años de esclavitud. Dios se levanta a Moisés y le dice: habla con Faraón, y usted conoce la historia. 10 plagas vinieron sobre Egipto. Sale Moisés con todos los hebreos, van rumbo a la tierra prometida, pero se encuentran con el Mar Rojo. Y de repente, imagínense 2 millones de personas peregrinando, escapando, y de repente miran y ven la polvareda, lo dije bien, de un ejército que viene allá. Detrás de ellos, miran a un lado hay cerros, miran al otro lado hay cerro, y frente está el mar. La tentación de Moisés fue: hay que ponerse a orar. Y cuando Moisés va a hacer eso, Dios le dice: ¿qué oras a mí? Dile al pueblo que marche, háblale al mar, golpea al mar. Y ustedes saben la historia. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay cosas, mis hermanos, que Dios hace, pero hay otras que tú tienes que hacerla. Dios llevará o le dará el alimento a los pájaros, pero no se los pone en el pico. Usted puede llevar al caballo a tomar agua al río, pero no puede obligar que ese caballo tome agua. O sea, hay cosas que Dios hace, pero hay otras, o hay cosas que Dios ya ha hecho, pero hay otras que usted tiene que hacer. Tú eres un hijo de Dios, eres el hijo, la hija del Dios Altísimo. La cautividad no es natural para ti. Aprende a odiar las cadenas de cualquier mal hábito que te esclavice. Aprende a odiar cualquier pequeño pecado que se esté introduciendo en tu vida. No desestime el poder de una pequeña falta. No desestimes el poder de una pequeña mentira. No desestimes el poder de un pequeño pensamiento, mal pensamiento impuro. En el estado de Colorado existen unos árboles gigantes, milenarios. Tienen un nombre, no me lo recuerdo ahora. Leí la historia de que en una ocasión uno de esos tremendos árboles se desplomó. Había soportado las inclemencias del tiempo, tormentas, rayos y un montón de cosas, pero no había caído. Y asombrado a la gente para ver qué pasó, lo que había sucedido es que millones de diminutas polillas habían carcomido las raíces. No desestimes las cosas pequeñas. Fíjense que la cautividad no es algo normal para ti. Aprende a odiar las cadenas de cualquier mal hábito que te esclaviza. Fíjese que los alcohólicos y los drogadictos quizás puedan desear el sabor del pecado, pero lo que es seguro es que ellos no desean el sabor del tormento que esto les trae como consecuencia. Estas personas nunca serán libres
hasta que aprendan a despreciar esas cadenas. Me recuerdo una vez un pastor argentino, así súper corpulento, ¿no? Entonces yo estaba con otro pastor, estábamos en un retiro, y el otro pastor se mira esa panza asquerosa así. Entonces vamos donde Víctor Manuel Rodríguez y le dice: oye Víctor, le dice el pastor, ¿qué puedo hacer con esto? Le dice, ¿qué puedo hacer? Pensando que Víctor le iba a decir, hácete unas 200 abdominales, algo así, ¿no? Y el pastor lo mira así y le dice: ódiala, aborrécela, despréciala. Hay cosas que van a salir de tu vida cuando tú te enojes con ellas. No, Señor. Yo digo, Dios, líbrame. Disculpen si hay alguien que me está escuchando y es pastor y contiene un púlpito incorporado. Pero yo odio eso. Yo digo, líbrame, Señor, ¿no? Porque hay cosas que se te aparecen, pero hay otras cosas que tú te las haces aparecer. Te las haces aparecer con la bebida, te las haces aparecer con las hamburguesas, te las haces aparecer con los bistocos, te las haces aparecer. Entonces, el mal hábito es el arma más grandiosa del infierno para la destrucción de tu vida. Entonces, permite que Dios rompa esas cadenas de mal hábitos. Lo que tú toleras en tu vida nunca lo vas a cambiar. No toleres que tu marido te falte el respeto y te trate como estropajo. No toleres pensamientos de pesimismo en tu mente, que yo no sé, que no puedo, que pobrecita de mí, que nadie me quiere. Sácalos de tu vida. Renuncia, rechaza eso, ¿no? Lo que toleras en tu vida nunca lo vas a cambiar. Por eso que si te conformas con una bicicleta, nunca vas a tener un auto. Si te conformas con un auto del año, no sé, pues del año 80, nunca vas a tener uno del 2012, o 13 o 14. Lo que tú toleras, nunca lo vas a cambiar. Así que hay cosas en las que tú dices, te tengo por un tiempito nomás. Tú te miras acá y dices, estás por un tiempito nomás, ¿no es cierto? O puedes ver cualquier otra cosa, un mal hábito, tú dices, te rechazo de mi vida, no te quiero. Así que lo que tú toleras en tu vida nunca lo vas a cambiar. Así que no te quejes de las cosas que estás permitiendo que continúen en tu vida, porque lo que tú toleras nunca lo vas a cambiar. Tienes que convertirte en un intolerante de aquellas cosas que te apartan de Dios, de aquellas cosas que no te permiten ser diferente. Por eso Isaías 6 o 61:1 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Cualquier mal hábito que le tenga preso, usted renúncielo, usted aborrézcalo, usted rechácelo de su vida. ¿Por qué? No lo permita, no lo tolere, porque lo que usted tolera nunca lo va a cambiar. Yo le digo, esposa querida, si usted todavía duerme en el colchón, en donde se le sale para el lado suyo el resorte, entonces tome ese colchón y mándelo a freír mono al patio, échalo fuera. Le aseguro que su marido se le va a desarrollar una sabiduría celestial para rápidamente traer un colchón nuevo. No le conviene estar mucho tiempo sin tener un colchón. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Fíjese, otra cosa, conozca a su oponente, conozca a su oponente. Satanás es un adversario real, él es un ángel caído, él es un ángel destituido del cielo por un Dios justo. Sus métodos siempre son predecibles. Él inicia la naturaleza violenta de los hombres en contra suya. Él inflama las pasiones normales del hombre, convirtiéndolas en perversiones. Él introduce pensamientos que pueden fácilmente destruir a un ser humano. Él reacciona ante la palabra hablada de Dios. Es muy difícil
que el diablo pueda permanecer firme en usted cuando usted se defiende con la palabra de Dios. Cuando el enemigo le amenaza a usted que le va a ir mal en la vida, que se le van a echar del trabajo, entonces usted se levanta con la palabra y dice: ninguna arma contra mí prosperará. El Señor que está conmigo está como poderoso gigante. Usted puede declarar la palabra de Dios. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios que vive en mí permanece para siempre. Lo que Dios me ha dicho se va a cumplir. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Entonces defiéndase con la palabra de Dios en su vida. Bendito sea su nombre. El diablo reacciona ante la palabra hablada de Dios. Él es fácilmente desmoralizado con el arma de la alabanza. Él huye cuando tú le resistes. Por eso Romanos 8 dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea su nombre. Pablo dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Por eso Pablo dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Entonces resista al enemigo con la palabra de Dios, no ignore sus maquinaciones. Otra clave importante: considere las consecuencias de la rebelión a la voluntad de Dios. Escuche, fui llamado al ministerio y enviado a los 22 años. Nací de nuevo a los 16 años. En la Universidad de Dios de los 16 a la edad que tengo hoy día, no estoy tanto como usted sabe, 53 años. Conozco de gente, durante más de 30 años o 30 años he pastoreado. Y he pastoreado personas, no he pastoreado ángeles. Y conozco de gentes que puede vivir por años admitiendo un pecado abierto en su vida. Es como que el que se acomodó a caminar con una espina en el pie. Y uno lo ve y uno dice: pero este no se va a dar cuenta, no le molesta. Uno a veces dice: no le molesta, no le dirá algo, porque es evidente la rebelión activa. Pero es como que sí, ¿no? Como que Dios me aceptó con esto. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando Dios manda a Saúl y le dice: Saúl, yo conozco el origen de esta raza, de esta línea? Estos amalecitas tienen perversión en sus genes. Tienes que exterminar esta raza. Y el rey va y dice que perdona al rey. Y dice: destrúyelo todo, Dios le dice. Y perdona lo mejor de las ovejas. Y venía campante ahora de regreso de la guerra Saúl, el rey Saúl. Y Dios había hablado con el profeta Samuel. Y le había dicho: me pesa haber puesto a Saúl por rey, por cuanto se ha vuelto en pos de mí. Así que el profeta va a recibir al rey que venía de la guerra. Se acostumbraba siempre que el profeta y el rey entraban a la ciudad, y cuando el profeta entraba con el rey era señal que Dios había aprobado esa guerra. Y de repente aparece el profeta en el camino y viene el rey y dice: oh, bendito seas tú de Jehová. Dice Saúl: no, bendito seas tú de Jehová. ¿No? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y detrás, parece que sí hace, ¿no? Parece vaca, ¿o no? Parece toro ese. Vamos a decir que era un toro con quebranto. Y dice que el profeta le dice: ¿qué?
yo he cumplido la palabra de Jehová. Y el profeta dice, ¿y qué ese balido? Bala la oveja, ¿cierto? Ese balido de ovejas y ese mugido de vacas. Wow. O sea, yo me encuentro con gente que a veces viene a la iglesia y de verdad que Dios es misericordioso, que no abre nuestros oídos. Y imagínense que ahora a Dios le dijéramos, Señor, abre nuestros oídos para ver que valen o mujan nuestros animales, los que Dios mandó a matar. Sería terrible que quedara la sonajera acá. Sería terrible. Pero sabe, no podemos desestimar una cosa pequeña pensando que no, que Dios ya me aceptó así. Considere las consecuencias de la rebelión a la voluntad de Dios. La rebelión, mis hermanos, es castigada siempre. Quizás no ocurra hoy, pero es inevitable. Cada semilla de desobediencia es como un imán atrayendo tragedias a tu vida. Dios nunca le hará progresar más allá de su último acto de desobediencia. Josué aprendió esto en la batalla de Jaí, cuando Acán pretendió cubrir su pecado. Los israelitas perdieron la batalla por causa de que había un pecado que afectó, de una persona que afectó a toda una colectividad. Mis queridos, Dios no es estúpido, Él no es ciego, Él no es sordo, Él lo mira todo, tarde o temprano, Él reacciona a eso. Usted no podrá evitar las pérdidas que tu rebelión provoque o que su rebelión provoque. Cuando miras a un alcohólico o miras a un drogadicto, tú ves a alguien que ha perdido quizás las cosas más preciosas en la vida, su salud, sus relaciones familiares, sus relaciones amorosas, su autoestima, todo. ¿Por qué? Simplemente porque desestimó, ¿cierto? Y no consideró las consecuencias de la rebelión, de la voluntad de Dios en su vida. Dios promete ganancias por la obediencia. Él no tiene ninguna obligación de honrar a aquellos que no le honran. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto un hombre, una mujer diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Hay algunos principios que se van a cumplir siempre. Si tú eres solícito, Dios te va a honrar. Y no te vas a dar ni cuenta cuando seas invitado a grandes salones o a lugares donde tú dices, ¿pero por qué me invitan? Simplemente porque se cumple el principio. Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Si tú eres solícito, no te asombres de que tu jefe te llame para pedirte un consejo. Si tú eres solícito en tu trabajo, no te asombre que tus amigos quieran escuchar lo que tú tengas para decir como última palabra en algo. Pero también, al revés, si desestimamos algo, no nos asombremos. O sea, el que siembra vientos, la Biblia dice que cosechará tormentas. Entonces, este es otro consejo de sabiduría. Todo podemos aprender, puede ser una lección para nosotros. Aprendamos de los que están caídos, pero no para ni reírnos de ellos, sino ayudarlos, pero también para aprender nosotros. ¿Sabe? El Señor dice, aquellos que desestiman su palabra, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, entonces comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Proverbios 1, 28, 29, 31. Voy rápido. Otra clave: no intentes ocultar tus errores. No, Señor. Todos hemos pecado en contra de Dios, públicamente y en privado. Nosotros somos instruidos por la palabra de Dios para confesar todos nuestros pecados y alejarnos de Él. En que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué cosa? Alcanzará misericordia. Hágalo, obedézcale a Dios.
Solo un tonto intentaría engañar a Dios. Su confesión desatará la misericordia de Dios sobre su vida. ¿Sabes qué? Tu debilidad, hermano, y tu pecado no van a escandalizar a Dios. Dios no está confundido, Dios no está desconcertado acerca de ti, ni está pensando qué voy a poder hacer con este, que ya me sacó de las casillas, ya no tengo más que hacer. No, Señor, Él está esperando por ti. Él conoce la inutilidad del pecado. Él está bien familiarizado también con las promesas vacías de Satanás. Dios sabe cómo promete el enemigo y no cumple. Él te dice hazlo y nada sucederá, y después todo sucede. Él dice escóndelo y nadie lo sabrá, y después todo se sabe. Así que no hagas caso a las promesas vacías de Satanás. La Biblia dice en Romanos 6:23 y 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También agrega, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe? No esconda su pecado. Hay cuestiones que hay que soltarlas sí o sí. Escúcheme. ¿Puede creer usted? Tenía 16 años, yo. 4 años viviendo en la droga, de los 12 hasta los 16. Partí con la marihuana, después las pastillas, después LSD, mescalina y después lo que venga. 16 años y venía enredado en una relación amorosa con una dama, una mujer, no dama. 16 años yo, y ella era casada y su esposo preso. Y tengo el gran encuentro, la maravillosa experiencia de entregar mi vida a Jesucristo. Imagínese, onda, ropa apretada, pelo largo, olor a pachulí. Hablando así como está el lobo, no sé el lobo, sí. Hablando así. Y entro a una iglesia pequeña y en ese lugar Dios habla a mi corazón. Entré a las 7:30 de la tarde y me dijeron media hora, y cuando yo miro el reloj y habían pasado cosas sobrenaturales ahí, eran las 11:30 de la noche. No sé cómo se pasó la hora, pero lo que fue claro es que me sucedió el milagro más extraordinario. El Señor vino a mi corazón. El Señor perdonó mis pecados, me conecté con la eternidad, quería abrazar a medio mundo, yo salí, quería abrazar a todos, y oye, es verdad, Dios está vivo, así como despiértate, es real. Pero sabe, terminamos de esa reunión y nos fuimos con esa persona a volver a su casa. Al otro día y al otro día y al otro día, empecé a darme cuenta y a sentir en mi espíritu que esa persona no correspondía a mi vida. Y yo empecé a hablarle a Dios porque me iba a orar al cerro y le decía hablar con Dios. Yo la amo, ella me ama, y si tú eres amor y ella me ama y yo la amo, entonces estamos bien, po. La perfecta ecuación, amor y amor y amor, po, y tú eres amor. Pero escuchaba así como no, así como nothing, porque también a veces me hablaba en inglés, nothing. Y de verdad que yo le decía, Señor, si yo me voy a ir al sur con ella, a la orilla de un río, yo voy a cortar madera de los árboles, voy a hacer una casita, onda casita de la pradera, así. Vamos a cultivar la tierra y no nos vamos a meter con nadie, no le vamos a hacer mal a nadie. Porque yo la amo, ella me ama y tú nos amas. Y la palabra era nothing. A veces decía el Señor, me decía simplemente noni. ¿Sabe qué? De todos los argumentos, era como que Dios me decía, si yo le decía, no te das cuenta de mis sentimientos, si yo no tuve mamá, no tuve papá, no tuve acá, no tuve allá, y encontré todo en ella. Y era como que Dios no tenía sentimientos. No sé si usted ha vivido esa experiencia.
en que usted dice, pero ¿por qué tiene que ser? Y es que Dios dice que no, po. Así que a veces uno, como dicen los lolos, uno se engrupe a sí mismo. Entonces le pregunta a uno y si te dice lo mismo que Dios, va y le pregunta al otro. Hasta que te encuentras esos que te van a empezar a decir lo que tú quieres escuchar. Así que te dice lo que tú quieres escuchar y te sientes bien por un tiempo, pero luego otra vez Dios te dice no. Y a veces cuando Dios ya se quiere poner más serio, dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer en pecado, córtatelo. Porque preferible que entres al reino de los cielos sin un ojo y no que teniendo los dos ojos vayas al infierno. Si tu mano derecha, no dice la izquierda, tu mano derecha, o sea, significa mucho, esta es mi mano derecha, uno dice, te es ocasión de caer en pecado, ¿qué cosa? Mira, de todos los argumentos, Señor, así, loco, Señor, si tú hiciste la marihuana, po, pero si tú la hiciste, o si es para esto, porque para esto, loco, tú hiciste la Biblia, por eso las hojitas me sirven para hacerme los pititos. Todos esos argumentos, a la larga el Señor dice, córtelos. ¿Sabe por qué? Piense usted, ¿qué hubiese sucedido, mis queridos, si yo hubiese salido con la mía? ¿Tengo la preciosa mujer maravillosa que tengo? ¿Tengo los hijos preciosos que tengo? ¿Tengo el alto privilegio, tendría el alto privilegio de hablarles a ustedes? O sea, viajo y me encuentro con gente que me dice, pastor, quiero agradecerle por la palabra profética que me dio tal tiempo, no tengo idea, pero me bendijo tanto. Ahora me llegó un correo de Argentina de 2 años atrás, dice que todavía escuchan nuestras prédicas, que nos ven por internet y que están siendo muy bendecidos por nosotros. Cuando tú te das cuenta de toda la gente que te habla y la que no te habla, que has bendecido, entonces tú dices, Dios tenía razón, valió la pena haber pagado el precio, valió la pena haber sido obediente, valió la pena haber cortado con el pecado, porque cosas más maravillosas tenía Dios conmigo. He visto hermanos nuestros aquí que ellos eran malos en el mundo, se convirtieron al Señor, se convirtieron radicalmente, y sabes que convertidos les empieza a ir mal en la vida. Les empieza a ir mal, las circunstancias son terribles y yo sufro mucho y empiezo a orar, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué si mis hermanos, si ellos aguantaron el chaparrón, hoy día yo los veo que salieron de esa circunstancia, están siendo bendecidos? Dios tiene un gran propósito con ellos en la ciudad, tiene un gran propósito con ellos en el país, con ellos, con su descendencia. Valió la pena haber sido fiel, valió la pena haber terminado con lo que se tenía que terminar. Aleluya. Aguánteme 5 minutos más. Otra clave: reconozca también a sus libertadores. ¿Cómo así? A ver, un repaso. Primero te dije, escuche el dolor. Segundo, desprecie las cadenas que le atan. Tercero, conozca a su oponente, el diablo. Cuarto, considere las consecuencias de la rebelión a la voluntad de Dios. Quinto, no intente ocultar sus errores, confiéselos al Señor. Y sexto, reconozca a sus libertadores. ¿Sabe que Dios asigna libertadores a su vida? ¿Cómo así? Está claro que hay un solo libertador, que es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero de los agentes que Dios use en la tierra para sacarte de situaciones difíciles, Dios usará personas. Moisés fue asignado para guiar la salida de Egipto de los israelitas. Elías fue asignado a la viuda de Sarepta para ayudarle a usar su fe para la provisión. Si tú estás enfermo, entonces busca al hombre y la mujer de Dios que crean en la sanidad para que oren por ti. Si tú estás teniendo problemas financieros, entonces busca al hombre de Dios que crea en la prosperidad, porque Él va a hacer una conexión divina, Él te va a activar para que tú seas libre de la pobreza, de la miseria y de la necesidad.
Nadie fracasa solo. Si usted falla será porque escogió ignorar a aquellos que Dios asignó para ayudarle. Jesús fue asignado a Jerusalén y a todo el mundo, pero específicamente en ese contexto a Jerusalén. Y Jesús, llorando por Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Y qué sucedió? Pero no quisiste. Ellos ignoraron al libertador que venía para sus vidas. Hay personas que Dios moverá para ayudarte a salir de las circunstancias difíciles. Eso se llama favor de Dios. Él te ama, está atento. Él no tiene favoritos, tiene íntimos. Así que búscalo y está atento al próximo favor de Dios, que es favor de Dios. Por ejemplo, fui al Brasil, me encuentra un hermano que es mano derecha del pastor boliviano. Hola Guillermito, ¿cómo estás? Ven, vení. ¿Sabe? Repleto de gente, ven, siéntate al lado mío. El pastor principal, el otro y yo. Yo digo, ¿y qué tengo que ver yo en esta cuestión? Favor de Dios. Vamos a un encuentro con mi esposa y el pastor Melitón Rosales, una iglesia como de 10,000 personas, dice: ese matrimonio venga. Y me ora y dice: lo que yo tengo te lo doy. Por eso que ahora podemos ir a buscar cualquier cosa allá. Dijo, escúcheme bien, un grupo de personas va a ir a Chile. Escúcheme bien, usted no tiene que pagar nada. Vaya, vamos a ir para allá. Vinieron. Ahora nosotros fuimos para allá, Marco, su familia, nosotros, el pastor Marco. Así nos atendieron. El pastor Marco predicó en la noche, yo prediqué a las 8 de la mañana, el pastor Armando a las 6 de la mañana. A él lo castigamos 6 de la mañana, ¿no? Y ¿sabes qué? Nos llevaron a su casa, estuvimos todos los chilenos. ¿Cuántos habíamos metido en la casa del apóstol? Pero éramos una manada grande. Y ¿sabes qué? Yo pregunté, dice que nunca había tenido tantos chilenos en su casa. Y uno se pregunta, ¿y por qué hace eso por nosotros? Simplemente se llama favor de Dios. Dios le pone en el corazón a alguien, dice: bendícelo. Yo quiero que tú lo bendigas. ¿Por qué no me preguntas? Y esa persona siente que tiene que bendecirte, que tiene que invitarte a comer, que tiene que invitarte a la radio, que tiene que invitarte a predicar. Y de hecho yo estoy invitado al Rav Juve, cierto que va a ser en el mes de abril, así que todos los jóvenes que quieran ir empiecen a juntar plata, porque es un evento como de 3,000 jóvenes en una quinta ya en Santa Cruz. Y sabes que eso solamente es favor de Dios. ¿Sabe? Dios asigna personas para liberarte de situaciones. Aquí una vez estábamos pasando por la calle, decía se vende. Nos bajamos con Debra, oramos, habíamos escuchado a Cindy Jacob que dice que cuando una persona está vendiendo algo, está cediendo sus derechos, y dice: tú tienes que orar y aunque no tengas dinero, por fe tómalo. Y nosotros en esa vez oramos. Hablamos con una persona, yo le llamo nuestro ángel. Dios lo ha usado a esa persona. Me refiero a Marcelo Muñoz, es una manera de decir un ángel de la guarda, porque un hombre que tenía condiciones y en su poder nos favoreció a nosotros. Él habló con el filipino y arrendamos esto. Luego el filipino dijo: les vendo, no teníamos dinero. Y de repente Marcelo tiene un sueño y de ese sueño recibe que tiene que prestarnos todo el dinero para comprar esto. Ya se lo pagamos, esto ya está pagado, queridos. Luego teníamos la posibilidad de comprar la radio, él nos presta el dinero, ahora ya está pagada la radio, es nuestra. Estoy hablándole, hermano, de 80 millones, estoy hablándole de 50 millones. ¿Quién de ustedes tiene 50 millones que me preste? ¿Se da cuenta? Es un milagro, es favor de Dios. Dios asigna gente especial. Dios va a traer columna financiera a esta casa para que nosotros podamos crecer en esta casa. Dios va a traer hombres y mujeres, o ya los tiene, formadores, porque vamos a hacer miles y miles y miles. Vamos a enviar gente a otros países a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está con nosotros. Por eso, mis queridos, hay que reconocer a los hombres y las mujeres de Dios que vienen ungidos para bendecir nuestra vida. Bendito sea su nombre. Reconózcalos, ya sea que vengan como Juan el Bautista, vestido medio raro, ¿no? O pueden venir como el rey Salomón, con ropajes de seda,
pero esté atento. Reconozca aquellas personas que han sido asignadas para aconsejarle, para orar por usted, para bendecirle. Tu reacción a un hombre o mujer de Dios está cuidadosamente documentado por Dios. Cuando Dios te habla, es frecuentemente a través de los líderes espirituales en tu vida. No los ignores. No ignores a tu líder. No ignores al líder de célula, a ella, a él. No ignores al joven que está caminando en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios usa a esa gente para traernos libertad, para llevarnos a la próxima estación. Bendito sea su nombre. Nos vamos a la casa pensando en esto. Este año yo tengo definido mis cambios. Son cambios grandes, importantes y buenos para mi vida. Porque yo sé que si yo profundizo mi mensaje en la búsqueda de Dios, entonces la gente va a venir a recibir alimento. Tengo varios cambios pensados. Pero sabe, dentro de esos cambios, tengo la idea de generar un espacio para mí en donde yo genere un clima milagroso, un ambiente sobrenatural. Escuche, la atmósfera importa. Por eso, que no podemos esperar milagros con gente comiendo chicle en la iglesia. La atmósfera importa. Por eso que no podemos esperar milagros con niños corriendo y subiéndose, colgándose de la ampolleta. La atmósfera importa. Por eso los líderes, los que conducen la alabanza, se esfuerzan por llegar más temprano a fin de orar, porque no se trata de cantar, se trata de tocar la unción y soltarla en la atmósfera. La atmósfera importa. Por eso que el lugar y los lugares importan. Por eso que tiene que usted buscar un lugar en su casa para que todos los días, ojalá a la misma hora, vaya con su Biblia. Ojalá se levante en la mañana y ponga la palabra de Dios cuando se va a afeitar, los que se afeitan, los hombres. Y las mujeres cuando se van a duchar. Y los hombres también. Y puede escuchar la música de adoración a Dios. No puede pretender escuchar a Dios con la tele a todo porcino su vida. Usted no puede adorar a Dios con todo el mundo, escuchar a Dios con todo el mundo viviendo y enterándose de la última mujer que dejó a su marido y se volvió a recasar. Los ambientes importan, los lugares geográficos importan. Dios bendice lugares geográficos. Arica, la ciudad del aceite de la unción, ciudad deseada. Avenida Santa María 2950, un lugar donde se juntan los santos del Altísimo y donde la unción de Dios se manifiesta. Los ambientes son muy importantes. Ojalá usted mantenga su música continuamente en su casa. Música que no le motive a la guerra, música cristiana. Una atmósfera de alabanza y adoración pueden desatar tu fe por milagros. Cuando David tocaba su arpa para Saúl, los espíritus malos salían del palacio. La música ungida es una de las claves maestras en la creación de un clima milagroso. Mantenga una reproductora de música a la mano. Úsela para hacer un esfuerzo consciente hoy de mantener música cristiana tocando en lo posible todo el día. La música de Dios aleja a los espíritus malignos. Cuando la depresión entra y la batalla recia, encienda su equipo de música que le guía a la presencia de Dios. Satanás reacciona a eso. Él le teme a eso.
palabras sabias de la Biblia dice, Eliseo dijo, traedme un tañedor, ¿se acuerdan? Cuando iba a profetizar porque no había agua en el desierto. Y los reyes estaban presos en el desierto, se estaban muriendo de sed. Alguien dijo, llamen a un profeta. Y llaman a Eliseo. Y dice, tráiganme a un tañedor, que es un músico. No es un así. No era eso. No era un tañedor. Tráiganme a un adorador. Los ambientes importan. Dice, traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Por eso, preciosa hermana, alimente su fe diariamente. El mundo seduce las almas de los cristianos. Por eso Dios dice, almas adúlteras. Cuando nos seduce, cuando pasan los días y nos acordamos que no hemos tenido horas ni minutos de amores con Dios. Más reverencia, la tiene un cajón con una cosa ahí, entonces ahí tiene la marca en la frente y el mouse en la mano derecha. Lo último que falta es que aparezca 666 horas y horas. Escuchen, si la generación que hoy día tenemos de jóvenes ocuparan las mismas horas que ocupa en el computador, las ocupara clamando, intercediendo, adorando, orando, les aseguro que habría un portento sin precedentes en esta generación. Fe es su confianza en Dios. A veces el débil o quizás parezca que no existe y tú eres débil. Otras veces quizás sea poderosa o increíblemente fuerte la fe que tienes dentro. La fe va a depender del alimento que tú estás tomando. La mala noticia te quita la fe. Las cosas burdas te quitan la fe. La fe es una herramienta, la fe es una llave, es un arma, una herramienta para crear tu futuro, una llave para abrir las bodegas de bendiciones, y es el arma que derrota a Satanás. La fe viene cuando escuchas a Dios hablar. Escuche hoy a su espíritu. Escuche hoy a su espíritu, escuche hoy a sus siervos, escuche su palabra. Absorba las promesas de Dios. Estudie el pacto que Dios estableció con aquellos que caminaron en obediencia con Él. Usted solo puede operar en fe de acuerdo a su conocimiento de su voluntad o el deseo de Él para su vida. Por ejemplo, si usted no sabe que Dios ya ha provisto para su sanidad, ¿cómo puede creerle por un milagro en su salud? Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted debe tener una fotografía clara de la voluntad de Dios, de manera que su fe pueda crecer en usted. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios recompensa, premia a aquellos que le buscan. Imagínense, se despierta en la mañana, medio dormido, medio despierto, agarra su Biblia y se va al lugar. Si quiere va al baño, se lava los dientes, se peina un poco, si quiere se lava, pero va a ese lugar. Y va a ese lugar y pareciera que no pasa nada. La fe dice, la palabra dice, que por tan solo ese hecho de que usted se levantó, agarró su Biblia y empezó a hablar con Dios, por ese hecho,
ya tiene su recompensa. No saldrá de ahí sin su recompensa. Qué maravilloso. Póngase de pie, por favor. Suba a los músicos. Todo lo que he dicho en esta mañana y tarde es para aconsejarles sobre el camino. El camino. Claves de obediencia para mantenernos en el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino. A los discípulos se les decía los del camino. Pregunto, ¿usted entregó su vida a Cristo? ¿Usted recibió el amor de Dios, el perdón de Dios? ¿Usted se arrepintió en su vida? ¿Usted ha decidido seguir a Cristo? Él dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, yo les voy a hacer descansar. Si hoy día tú no has tomado esa decisión, joven, escúchame. Si tú vienes aquí a adorar al Dios de tus padres y nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy puede ser el primer día de tu nueva vida. Tome decisiones hoy día. Entregue su corazón a Jesucristo hoy día. Y Él dice: no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Él dice: el que viene a mí, no le echo fuera. Así que quiero que usted venga aquí adelante para orar por usted. Si usted no entregó su vida a Jesús aún y hoy día sabe que tiene que hacerlo, entonces venga que voy a orar por usted mientras